Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 27 de septiembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillana Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Logando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenos días. Antes de entrar en nuestra agenda, tengo que referirme a la situación de la gestión de Leonel Fernández y su grupo en el poder y la defensa a ultranza que se hace de esa gestión desde algunas tribunas, incluyendo desde esta misma emisora. Uno de nuestros amables televidentes me llamó minutos antes de salir de casa para decirme que había escuchado, incluso en este mismo canal, en el programa del ingeniero Méndez, algunas referencias a las críticas que este programa sustenta sobre todo lo que fue el proceso de capitalización, sobre lo que son las consecuencias en el mercado cambiario de la fórmula de la tarifa que diseñó Andy Laguarre y su grupo, y otras personas que parece que, aunque no están a la vista, también han tenido que ver con la fórmula. Yo quiero decir específicamente en lo que concierne al ingeniero Méndez, que él en una oportunidad sugirió que nosotros fuéramos a un debate. Yo le quiero repetir hoy lo que le dije entonces, cuando decliné esa invitación. Sabemos que usted sabe mucho de lo que se hizo. Nosotros no vamos a debatir con usted. Guárdese todo lo que usted sabe para el día en que los tribunales de la República sean habilitados para administrar justicia y sean llamados a rendir cuenta el doctor Leonel Fernández y todo el equipo que desde el entorno presidencial y quizás hasta un poco más lejos, como fue el caso del ingeniero Méndez, sirvieron a los propósitos de la capitalización. Nosotros no vamos a perder nuestro tiempo refutando ni al ingeniero Méndez ni a ninguna otra de las tribunas que están empeñadas en defender lo indefendible. Y eso es todo por hoy. Vamos a entrar. Ahora pasamos al tema del viaje del señor presidente. Revelan el señor presidente consultará médicos en Estados Unidos. Mejía se someterá a exámenes médicos. Bueno, cualquiera hubiera dicho que yo estaba enterado, ¿verdad? No, lo que pasa es que, como dijimos en esa oportunidad, había sido como demasiado coincidencial. Primero, el hecho de que el presidente hubiera ido a chequearse inmediatamente después del discurso y que este viaje además se produjera tan cerca de aquella visita a Corazones Unidos. Y dijimos y expresamos que ojalá que no tuviera que ver con su salud. Pero resulta que es así, de modo que ahora lo que tenemos que desearle es que salga con bien de todos esos exámenes, que obviamente tienen que estar cimentados en algún malestar que siente, porque si no fuera así no se estaría chequeando. De modo que le deseamos que salga lo mejor posible
de todas esas verificaciones de su salud. Continúa la agenda nuestra con el caso del señor ex cónsul y diputado Radamés García. Secretario de las Fuerzas Armadas pide que la justicia sea más consecuente. Y el señor Procurador General de la República, don Virgilio Bello Rosa, aclara que él no ordenó dejar en libertad al diputado del PRD. Dice el Teniente General Soto Jiménez que la justicia debe ser más consecuente en lo que respecta a la lucha contra el contrabando y el trasiego de ilegales a través de la frontera por parte de las Fuerzas Armadas, consideró ayer el secretario de las Fuerzas Armadas, y se refirió a ello a propósito de la orden de libertad emitida por la Suprema Corte de Justicia en favor del diputado de La Vega, Radamés García. Pero ese diputado resulta que era cónsul en Haití y él fue sorprendido con un contrabando a través de la frontera. Lo hicieron preso, se puso en tapete de dudas si tomaría o no posesión como diputado y resulta que lo fueron a juramentar allí un notario, no sé qué. Alguien lo juramentó ahí. Funcionario no calificado. Donde estaba detenido fue. Yo creo que todavía no está definida su situación en respecto a esa calidad de diputado, pero como respuesta a esa queja del secretario de las Fuerzas Armadas, entonces hoy sale el Procurador General de la República y dice, negó ayer que haya ejecutado la puesta en libertad del diputado PRDista Radamés Ramos García, acusado de traficar con asiáticos desde Haití sin cumplir con los debidos trámites administrativos. Sostuvo que como era su deber, solo se limitó a firmar el oficio con la orden de libertad en cumplimiento a una sentencia emitida en ese sentido por la Suprema Corte de Justicia. En su sentencia, el Tribunal Supremo ordenó la inmediata puesta en libertad del ex cónsul de Cabo Haitiano. Aún existían causas para su detención, cuya decisión no ordenó comunicar al Procurador de la República. Si no recordamos mal, la Suprema basó esa opinión en la condición de diputado de ese señor. Sí, así fue. Entonces, una cosa que todavía el propio hemiciclo del Congreso al que él pertenece, o sea, para lo cual fue elegido, y mire que bien anda la capacidad de selección del pueblo dominicano, entonces la Suprema basa su decisión de soltarlo en esa condición de diputado. Pero no nos gustan las expresiones del procurador. Dice que en ningún momento dispuso la excarcelación de Ramos García desde su despacho sin hacer los trámites previamente en la Fiscalía del Distrito Nacional. Versiones de la prensa vespertina dan cuenta que Bello Rosa dispuso la libertad del diputado PRDista sin enviarlo a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lugar donde se encontraba recluido, para que fuera la Fiscalía quien ejecutara la sentencia de la Suprema. Al respecto, el jefe del Ministerio Público aseguró que desconoce quién ordenó la puesta en libertad de Ramos García desde la Procuraduría sin agotar los procedimientos del lugar. Recordó que en la mañana del pasado miércoles estuvo encabezando el acto de inauguración de la primera feria Najayo por dentro y que cerca del mediodía, cuando se presentó a su despacho, simplemente procedió a firmar la orden como si fuera cualquier otra. Encontré el oficio y lo firmé, pero no dispuse que de inmediato ejecutaran su libertad. Yo desconozco quién lo hizo. Yo me desligo de eso. Yo le quiero decir que él puede haber estado obligado a firmar esa orden de libertad acatando la decisión de la Suprema, pero había que cumplir el procedimiento establecido de que eso pasara a través del fiscal del distrito, y él no puede decir que él no sabe quién fue, que desde la Procuraduría General de la República lo puso en libertad, ordenó que lo sacaran inmediatamente, porque eso significa que él no tiene el control de lo que está ocurriendo bajo su responsabilidad como Procurador General de la República. Desde luego, le hemos criticado que él no ha estado a la altura de su responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como ciudadanos pusimos en sus manos el requerimiento de la fuerza pública para oponernos a la violación de la ley que estaba haciendo Edesur en el ámbito del condominio El Embajador, como lo ha hecho en todas partes,
colocando contadores que violan la ley 602, que exige que todo contador instalado, midiendo lo que sea, puede ser agua, puede ser gas, puede ser electricidad, tiene que estar previamente calibrado y precintado por Digenor. Eso se violó de una manera burda. Hicieron uso de la fuerza también para instalar allí los contadores como les dio la gana, donde les dio la gana. Pero no apareció la fuerza pública. Pero la fuerza pública aparece para respaldar la excavación del disparate del gasoducto, sobre el cual vamos a seguir hablando, porque hoy hay información sobre eso. De todas maneras, no está marchando bien ese departamento. Un alto a la anarquía. Trancan al ex superintendente por apagar una planta. Marcos Cochón, ¿ustedes lo recuerdan? Es investigado por el J2 de las Fuerzas Armadas, que lo detuvo ayer en la mañana en Puerto Plata. Apresan a Marcos Cochón por apagar una planta. El presidente Mejía había advertido en su discurso que no permitiría apagones por razones financieras. Hay que recordar que esta condición de ex superintendente se da en relación a un decreto de Leonel Fernández que creó la superintendencia de electricidad cuando todavía no existía por ley y nombró a este señor superintendente. Y desde allí hicieron todo lo que se quería hacer a favor de esos intereses foráneos, que ahora el propio Leonel Fernández dice que hay que perseguirlos si no han cumplido con su cometido de traer los recursos que debieron haber traído, ¿verdad? Bueno, pero como ellos tenían a su favor la superintendencia de electricidad, las autoridades del Palacio, el presidente de la CREP y el presidente de la República, bueno, pues todo iba marchando bien. El único que levantó su voz en ese contexto para mostrar desacuerdo fue Radamés Segura. Hasta un día, cuando lo llamaron a Palacio y lo sentaron ahí, desde ahí en adelante, el hombre comenzó a hablar en otro idioma que no era el suyo. Definitivamente, ahora este señor pasa de función pública a estar en la planta de Puerto Plata. Estas son de las maromas que deberían estar prohibidas por ley. Nosotros nos hemos hecho eco muchas veces de que en Estados Unidos hay una ley de ética gubernamental. Nosotros no tenemos nada por el estilo. Debería existir en la República Dominicana. Porque no es posible que un funcionario salga de función pública y termine siendo ejecutivo de una de las empresas que él estuvo supuesto a haber fiscalizado. Eso da lugar a suspicacias enormes. Pero también hay que decir que en los propios Estados Unidos ese criterio ético estaba vulnerándose también. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto en la actual administración cómo ejecutivos de las empresas han pasado a la función pública, lo cual no está prohibido. Pero no está claro cómo es que se va a defender el interés de la generalidad de los ciudadanos, en el caso concreto de los Estados Unidos, cuando Condoleezza Rice, por ejemplo, pasa de Chevron directamente, que es una petrolera poderosa, a la función de consejera de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, nada menos. Y desde ahí sus intereses no van a estar ligados al petróleo. Del otro lado, el señor Thomas White, que era ejecutivo de Enron, pasó a ser el secretario del Ejército. El señor Thomas White. Entonces esas implicaciones son a las cuales se refirió el general de 5 estrellas, presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, en su discurso de 1960, cuando se despidió, que él dijo que había una influencia indebida que había adquirido en todos los niveles de la sociedad norteamericana y de su aparato de poder político, lo que él llamó el complejo militar industrial. Y él dijo, como militar que era, entiendo, porque sin una industria detrás no hay país que pueda librar una guerra. Entiendo la necesidad de esa relación, pero dijo también
que solamente una ciudadanía alerta y consciente podía conjugar la existencia de todos los mecanismos de seguridad con los principios y los, vamos a decir, la filosofía de libertad y de democracia, para que unos y otros pudieran prosperar juntos. Es decir, uno no puede dejar su espacio al otro. Ni avasallarlo tampoco. No, porque las consecuencias son totalmente previsibles, ¿no? Absolutamente. Entonces el señor Cochón parece ser un ejemplo de lo que aquí no tenemos. Ya lo había dicho el día pasado el ingeniero Moreno, dijo que había mucha gente que había estado en función pública, sí, y había pasado entonces a estar en las empresas. Bueno, la misma persona que usted mencionó al principio del programa, él tenía una función dentro de la CREP y entonces ahora ha pasado a ser un defensor de la... bueno, siempre lo ha sido, de que se consumó ese proceso. Él estuvo en el Banco Central, creo que estuvo en la Corporación Dominicana de Electricidad, estuvo en la CREP, y desde todos esos ámbitos Esa ha sido su... trabajó para esta capitalización que ahora hace agua y que nadie quiere, comenzando por Leonel Fernández. Pero hay un error ahí, porque dice que fue el J2 que lo apresó. Lo que pasa es que el general Hernández Cruel, por cierto, tiene un apellido bastante muy cruel, extraño, sí. Fue el J2 hasta el otro día, sí. Pero hoy es el supervisor general de la Corporación Dominicana de Electricidad. Exacto. Es decir, que Ahí parece es que donde al verlo iba. actuar, entonces fue el le J2. atribuyeron al J2 la decisión, pero eso tiene que haber estado en el ámbito del supervisor general. Del Que servicio para de... eso es que está ahí, para eso es un mayor general. ¿Ustedes saben para qué? Para que no cojan de mojiganga al presidente de la República. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, estamos comentando la prisión del ex superintendente de electricidad, Marco Cochón, y decimos, y así lo titulamos en está apartado de nuestra agenda, que es acabando con la anarquía. ¿Por qué? Bueno, porque ayer precisamente le reprochábamos al presidente, pero por Dios, usted había emitido un decreto prohibiendo los apagones financieros. Hicieron apagones a troche y moche. Entonces yo le decíamos, pero ya usted habló, los van a desacatar también. No sé si alguien le dijo lo que nosotros dijimos, pero sea así o no sea así, nosotros apoyamos lo que se ha hecho. Por eso nosotros le llamamos un alto a la anarquía. Porque no es posible que cualquiera decida irrespetar. No, porque eso es un decreto del presidente. ¿Y qué me importa a mí? Ah, bueno, no te importa, pues tránquenlo ahí. A ver si no le importa. Y quiero decir lo siguiente. Si creen que eso es un acto arbitrario, hay una ley, y le van a decir trujillista y todo lo que dé la gana, porque es del periodo de Trujillo, que define lo que son los servicios de utilidad pública. Esa ley está vigente y prohíbe que las empresas que están dando servicios de utilidad pública suspendan los servicios así como le da la gana, como quiso hacer este señor ahí. Y ya el presidente se lo había advertido. Bueno, pues ahí está. Y a los otros que pongan sus balas en remojo, ¿verdad? Porque no puede seguir la anarquía en este país. No puede seguir. Tengo entendido que esa ley fue que le dio pie precisamente en la que se apoyó para legitimizar el régimen de Trujillo, la nacionalización de la compañía eléctrica, porque le estaba dando apagones financieros al país en esa época y le dio nada más que 2 o 3 apagones y dijeron aquí se acabó ya, los apagones. Exacto. Las primeras damas opinan sobre economía. Bueno, eso es muy interesante y simpático. Exigen que la globalización tenga rostro humano. Se llevó la frase para allá. Ahí está la primera dama dominicana, doña Rosa, aquí está en la fotografía. Esta es ella aquí. Esto es en México, están reunidas las primeras damas latinoamericanas. Ahora yo quería decir
que ellas están preocupadas por la pobreza en la infancia. Y eso es porque casi todas las primeras damas trabajan con la niñez en sus respectivos países en ayuda de sus esposos, que son los primeros mandatarios de sus respectivos países. Pero no habría pobreza en la niñez si no hubiera pobreza. Entonces, no es un problema de ponerle apellido a la pobreza. Es la pobreza la que hay que atacar. La pobreza integral que afecta al hogar, afecta a los niños, pero que está afectando al hogar y afecta a los padres. Claro, los padres, los buenos padres, porque hay malos padres también, los buenos padres se quitan el pan de la boca para dárselo a su hijo. Hay otros que no, pero así debería ser. De modo que hay que atacar la pobreza. Pero indudablemente que por lo menos las primeras damas dan su aporte en jerarquizar y poner en la dirección de atacar la pobreza con esa simpática nota. Ahora viene algo muy interesante. Protestas en Washington, la reunión del FMI y del Banco Mundial. Bueno, eso lo vimos en CNN antes de venir para acá. Allí estaba la policía repartiendo garrotazos y de todo, porque estaba la manifestación de pues todos los que están en contra de lo que representa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, todo eso ya tiene un grupo de activistas en contra que van y aguantan palos y todo, y aguantan gases. Miren, pero por cada uno de esos que está ahí, hay 100,000 en su casa, sí, viendo el asunto por la televisión, pero de acuerdo con ese que está aguantando los palos. Yo quisiera decirle que esas manifestaciones de protesta, que es la expresión que se dan en todas partes, porque esto es en Estados Unidos y en este caso en la capital, es en Washington. Recuerden que en una reunión hace ya un par de años atrás, en Seattle, no en Washington, la otra en Washington, le mandaron un camión de en fin, de materia fecal, de excremento de animales, ¿no? Y fueron y se lo tiraron allí, 9 metros cúbicos frente al local del edificio que tienen en Washington. Bueno, esos activistas tienen una ocurrencia. Yo recuerdo que yo escribí a su propósito de ese hecho, por la ocurrencia. Pero vamos a leer ahora esta otra forma de protesta. El pueblo norteamericano opina, el mundo del cine, es decir, Hollywood. Jessica Lange, la actriz, a mí casi me da vergüenza ser norteamericana. La norteamericana asegura que el ataque a Irak sería una verdadera locura. Bueno, mire, esto yo lo voy a agregar a mi colección. Eso es una declaración fuerte. Junto con la carta del obispo de la Florida al presidente Bush y junto con la carta que mandó el teniente coronel de la Fuerza Aérea activo, que por cierto no he vuelto a saber de él, qué ha pasado. No al presidente, sino a un periódico, el Monterey Herald, donde ellos están estableciendo una línea absolutamente contraria a lo que está queriendo hacer de una manera violenta el gobierno del presidente Bush, con el peligro de quedarse aislado en el mundo. Aunque no hay que dudar que el señor Blair haga todos los esfuerzos por arrastrar a Gran Bretaña a la aventura de apoyar a Estados Unidos a una agresión unilateral a Irak que no esté cimentada en el consenso de la comunidad internacional, que para eso existen las Naciones Unidas, es para evitar la guerra. Entonces, no se puede desautorizar ese ámbito. Tiene muchísimas fallas.
No nos vengan a hablar los dominicanos de eso, que pasamos por la experiencia del 65, ¿eh? Porque nosotros tenemos autoridad para hablar con conocimiento real de cómo se distorsionan las cosas. Y este que está aquí en esta tribuna sabe muy bien lo que hace el aparato de la publicidad internacional cuando quieren desacreditar, como hicieron en 1965 con el movimiento constitucionalista. Eso es un movimiento comunista. Bueno, yo quiero recordar, y he dado ese testimonio públicamente muchas veces, que yo, que fui quien comprometió a Francis Camaño a entrar al movimiento, después que ya lo había contactado el coronel Fernández Domínguez, en su casa de la finca de su padre, ahí en la carretera Villamella, de noche, y fui acompañado del doctor Ledesma Pérez. Y él puso varias condiciones, pero una de ellas fue exigirme que le diera mi palabra de honor de que el movimiento no era comunista. Eso fue Francis Camaño, ¿eh? Que después fue a parar a Cuba y todo eso. Alguien lo metió en ese derrotero. O alguienes. No, sobre todo alguien. Alguien. Pero así dijeron, no, eso es un movimiento comunista. Y nos dieron con todo, ¿verdad? Bueno, así hacen con la propaganda. La manipulan la opinión pública internacional dependiendo de la intención que tengan. Ahora mismo, por suerte, el pueblo de los Estados Unidos, después de pasar por la experiencia de Vietnam, pues también tiene más conciencia sobre las cosas. Pues oigan cómo habla esta señora que además tiene varios premios Oscar. Sí. Dice ella, la actriz estadounidense Jessica Lange aseguró en el marco del Festival de Cine de San Sebastián que se avergüenza del gobierno que dirige su país. Casi me siento avergonzada de ser estadounidense, es humillante, dijo la protagonista de Blue Sky y El cartero siempre llama dos veces, al ser preguntada en rueda de prensa por su impresión sobre los planes estadounidenses de atacar Irak. Estamos en un momento muy peligroso, dijo la actriz, quien apuntó que ni el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ni su equipo de gobierno le merecen ningún respeto, ya que, según afirma, llegaron a la Casa Blanca en unas elecciones robadas. El ataque a Irak sería una verdadera locura, insistió Lange, que también se lamentó de que no existe una mayor oposición a nivel nacional e internacional. Bush no puede ir por el mundo haciendo lo que hace. Es inconstitucional, inmoral e ilegal, remachó, a lo que la prensa que se encontraba en la sala respondió con un fuerte aplauso. Bueno, y por ahí sigue el reportaje. Pero eso es la conciencia del pueblo norteamericano, en su mayoría, según el testimonio que dio el señor Thomas Friedman desde las columnas del New York Times. Dice, yo he recorrido el territorio norteamericano y no es cierto que el pueblo norteamericano está de acuerdo con esta agresión unilateral de Estados Unidos a Irak. De modo que ojalá que todo eso sea, junto con las posiciones que tiene el Congreso y el sector del Partido Demócrata, suficiente para poner el tren sobre el riel, porque de lo contrario el tren entero se va a descarrilar, ¿no? Mientras tanto la locomotora está descarrilada. Sí, está descarrilada, pero sigue su trayectoria ahí, atropellando. Ahí el senador Dasher salió y parece haberle detenido un poquito la marcha, pero ellos continúan. Usted sabe cómo son. A mí no me gusta el lenguaje de Dasher, ¿tú sabes? Él habla mucho de los amigos del republicano y los amigos republicanos. Bueno, dice por ahí que lo cortés no quita lo valiente. Exacto. Pero me luce como que se le va la mano en tanto querer demostrar que no tiene... Contemporizar, sí. Bueno. Andy Dawager otra vez, arquitecto. Bueno. El asesor económico enfrenta al CONEP, al Consejo Nacional de la Empresa Privada, y le dice, el gobierno que se lleve del CONEP termina fastidiado. Bueno, él usó otro término que nosotros no vamos a usar en la televisión. No. Pero el señor Andy Dawager es de verdad, caramba, algo insólito. La pregunta es por qué el presidente Mejía lo tiene ahí. Porque con un funcionario así,
ningún presidente necesita problemas, porque se bate y se sobra el funcionario para crearle todos los problemas del mundo. Aparte de lo que él hace, aconsejando las rutas, está recogiendo el gobierno con todas estas fórmulas y todas estas cosas, rutas equivocadas. La forma en que él se maneja frente a aquellos con quien él no está de acuerdo, que no están de acuerdo con él, bueno, pues eso no es la manera de usted desempeñar una función pública. Oigan esto. El asesor económico del gobierno, Andrés Daguarre, hijo, declaró ayer aquí que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, carece de calidad para oponerse a otra emisión de bonos soberanos. Y expresó que si las autoridades se llevaran de los empresarios, se hubieran fastidiado, pero con el otro término. El CONEP tradicionalmente se ha opuesto a todas las reformas positivas que el país ha ejecutado. A mí me tiene sin cuidado la posición del CONEP sobre los bonos, porque el CONEP no sabe qué es un mercado de capitales, afirmó. Bueno, y él sabe, él sí sabe, ¿verdad? Los demás no saben. Daguarre dijo que ninguna de las empresas del CONEP está en el mercado de capitales y le puede tomar 4 o 5 años educarse en esa práctica. Oh, qué bien. El gobierno que se lleve del CONEP termina fastidiado, enfatizó. Doctorado en economía. Recordó que el CONEP se oponía a la reforma impositiva del 2000, pero los resultados están a la vista. Sí, están a la vista. ¿Estamos bien? No, ¿cómo vamos a estar bien? El autor de todo ese paquetazo del 2000 es ese señor. Y él está orgulloso de ese paquetazo y le está reprochando al CONEP que se opusiera. Bien hecho por el CONEP. Nosotros nos opusimos también. Y este señor es el responsable de haber llevado al presidente a ese curso equivocado. Ahora, ¿quién ha mandado al presidente a tener oído a lo que le dice este señor? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, por ahí sigue que tiene sus ingresos asegurados por muchas vías, incluyendo por lo que se ganó colocando los bonos soberanos, y por eso quería meter otra vez al país por esa misma ruta. Una reedición. Debe estar muy ofendido porque entre las cosas que han hecho los empresarios es oponerse a eso, ¿no? Sí. Ahora vamos al ámbito de las relaciones nuestras con el país vecino. Aristide niega fortuna personal de 800 millones. Sí. Y también incautan arroz y apresan a ilegales en la frontera. Entonces el tráfico estaba. Esto es una situación realmente muy peculiar, porque primero se había dicho que no había tráfico y resulta que sí hay tráfico. Pero con relación al señor Aristide, él está negando que él tenga la fortuna que parece que es un mensaje por internet, aquí está, que ha estado diciendo algo que nosotros creemos que es verdad, no sabemos si en esa magnitud, pero hay que recordar que cuando el señor Aristide estaba en su exilio dorado, protegido por el gobierno norteamericano, los recursos que debían llegarle de la ayuda externa a Haití, no le llegaba a Haití, le era entregado al señor Aristide. Y el señor Aristide vivía de limusina en limusina y de suite presidencial en suite presidencial, donde quiera que se movía, vivía como un presidente, hasta que los repusieron por la fuerza. O sea que el gobierno de los Estados Unidos mandó a reponerlo por la fuerza, mandó la tropa. Y por eso nosotros le decíamos, el gobierno de Estados Unidos no se puede ahora lavar las manos de lo que hizo, porque fue a la fuerza que repuso en el poder a Jean-Bertrand Aristide, para que Jean-Bertrand Aristide hiciera allí todo menos un gobierno democrático. Y lo último que hizo, cuando ya le quedaba, creo que un día de gestión, entonces estableció relaciones diplomáticas con Cuba, como queriendo enroscarle a los Estados Unidos, y yo hago lo que me da la gana, en el último momento, ¿verdad? Pero a la hora de nones fue y buscó el apoyo del gobierno de Estados Unidos para que lo repusieran a la fuerza. Y hay que desmantelar ese gobierno de fuerza que hay ahí, militar. Y se desmanteló y se mandó para el exilio todo ese aparato que está ahí. ¿Para qué? Bueno, ahí ahora está la droga que se acabó en Haití, ¿verdad? Entonces, ahora él dice que no es cierto, que él no tiene esa fortuna. Bueno,
Nosotros no vamos a meternos en cuantificar su fortuna, pero que él vive como un príncipe, de acuerdo con todo lo que ha salido en la prensa, la casa que se hizo, el amoblamiento que hizo de su casa y el tren de vida que lleva. Bueno, problema de los haitianos, pero como todo lo que está allí en Haití va a repercutir de mala manera aquí, en la República Dominicana. Y por otro lado, aquí dice este reportaje, incautan arroz y apresan ilegales en la frontera. Temas Dice, fronterizos. 2 camiones llenos de arroz de contrabando. Bueno, esa era la cosa que nosotros No le eran pedíamos. saquitos eso, No eran de los que saquitos venía. que le dijeron al presidente que nada más pasaban, no. Y no solamente camiones, también patanas, Patana. porque esa fue la queja de la Asociación de Arroceros de la Línea Noroeste. De modo que sí hay problemas. Ahora el presidente aprovechó el viaje y reclamó que debían ir los países más responsabilizados históricamente con Haití a ayudar, y eso es verdad, eso es así. Hay una responsabilidad histórica que muchos países quieren soslayar y han soslayado, o sea, sacan el cuerpo y se hace como que la cosa no es con ellos, pero definitivamente sí es con ellos. Y la manera como nosotros los dominicanos podemos lograr que eso se ponga en su sitio es poniéndonos duros nosotros en hacer cumplir nuestra soberanía y plantándonos aquí y decirle no les vamos a aceptar a ustedes que se laven las manos y echarnos a nosotros entonces la responsabilidad y la carga de sacar del hoyo a Haití. Nosotros no podemos hacer eso, ni podemos aceptar tampoco que nos manden a la población haitiana para acá. Pero el presidente tiene que hacerse claro que eso es así, porque ese es su deber como presidente de la República. Temas nacionales. La crisis eléctrica ha atentado contra el consumidor. Factura de Edesur por 32 días versus los 30.42 días promedio. Esto es otro detalle interesante de cómo están expoliándonos a nosotros. Cuando yo fui a pagar, porque estas son gestiones que hago yo personalmente, yo no tengo a quien vaya por mí, además, dicho sea de paso. Y en la fila me decía un señor que estaba delante de mí, que iba protestando. Mire esto, me enseñó. Me ponen 32 días en toda la factura. Me he cansado de protestar eso y no ha habido forma. Y yo chequeé la mía y decía 31 días. Pero cuando chequeé ahora, la última que llegó, miren lo que hay aquí. Necesita hay un día adicional a todas las facturas, Miren lo que dice ahí. a veces 2. Ahí. 32 días. Pero eso fue, a nosotros nos llegó ahora, pero parece que a ese señor hace rato que le están poniendo 32 días. Yo quiero decirle que lo que se tiene que calcular en el consumo mensual, o usted calcula la extensión del mes, entonces tiene que poner meses de 30 días, meses de 31 días, Y meses de 28. ¿verdad? Y un mes de 28. y un mes de 28, que cada tantos años tendría de 29. Pero usted tiene que dividir 365 días entre 2 y eso da un promedio de 30.42. De modo que o ponen un promedio de 30.42 por mes, o van a tener que poner exactamente los días que tiene cada mes, ¿verdad? Pero no pueden estarle poniendo y que 32 días. ¿Dónde está el mes de 32 días? Ese día y medio adicional, como usted sabe, ¿Cuánto cada- significa ese cada dinero? mes. Cobrándole a factura. todos nosotros. Vamos a seguir. Ahí está la denuncia también. Instituto de Energía de la UAS dice, denuncia trampas, distorsionan fórmulas de indexación y nuevas tarifas. Eso lo denuncia. Esto señor. viene de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de su Instituto de Energía, que lo dirige el ingeniero José Luis Moreno. Él es un experto en esto. Y tuvo la gentileza de hacerme llegar el documento íntegro. Yo de verdad que le dije, José Luis, entiendo
que este documento hay que dividirlo en dos partes. Una parte que sea el mensaje a la población, orientación al propio gobierno de cómo le han tomado el pelo. El equipo de gente que puso, pues yo recuerdo que en el discurso el presidente dijo, más de 200 técnicos han trabajado en eso. Sí, presidente, no importa cuánta gente haya trabajado. Si lo puso Andy Daguaje, la Listo. cosa está mal. Está mal si trabajaron todos bajo la dirección y la directriz que trazó Andy Daguaje. Y escogido por... Ahora, además, esto tiene que tener un criterio de orientación a la población. Y en ese sentido, lo que hay que decirle entonces es al pueblo en un lenguaje llano, esto es así, y explicar. La parte técnica tiene que venir como un anexo para que los técnicos puedan digerirlo. Pero no pueden meterse en un mensaje al país para orientar al presidente y orientar a la nación y a la población toda esa galimatía de fórmulas que escapan al entendimiento, incluso hasta en muchas ocasiones de mí mismo. De modo que esa fue nuestra observación, pero el instituto sigue haciéndole una contribución valiosa Un trabajo enorme. a este abuso, es decir, para combatir este abuso que se estaba haciendo a la población y que culminó con que se sorprendiera al presidente de la República con las últimas decisiones que se tomaron. Se nos acabó el tiempo por esta semana, volveremos entonces en la semana entrante, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillana Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.